Aquella mañana de primavera en la hacienda de los Lavano comenzó con los sonidos de la voz de mando del jefe de la familia. Un barítono varonil, gallardo y bien modulado, ahogaba todos los intentos de los pajarillos tras la ventana de anunciar que el sol brillaba con alegría y que en el cielo no había ni una sola nube. En realidad, las lilas ya florecían con fuerza por doquier. Los tulipanes se mecían sobre sus delgados tallos verdes al ritmo del viento, y todo alrededor parecía repetir las palabras de aquel viejo cantar. Ya viene la primavera, ábranle paso. Al hombre le importaban un bledo todas esas tibias delicias de la naturaleza. Le preocupaba un problema completamente distinto, el cual comunicó de inmediato a su esposa, Larisa. El traje nuevo para la fiesta de gala en honor a mi jubileo se lo entregaré a los especialistas. Que los sastres se encarguen de él. Larisa le replicó vivamente. ¿Qué dices? ¿Acaso crees que yo misma no puedo planchar el saco y el pantalón como es debido? Mi amado esposo debe lucir impecable en la presentación y en el banquete posterior. ¿Acaso no he sido yo la que ha hecho milagros con tus atuendos todos estos años? El dueño de aquel espeso y dulce barítono sonrió con suficiencia. Bueno, si tú misma lo deseas, querida, me complacerá. Por cierto, habrá que buscarle un uso a mi traje viejo. Quizá tu padre quiera terminar de gastarlo. Todavía se ve muy decente. Es solo que ya me aburrió hasta los demonios. Además, no es digno de personas tan célebres como yo andar tanto tiempo con la misma vestimenta. Como digas, mi cielo. Por supuesto que se lo ofreceré a mi padre, pero ya conoces su orgullo indomable. Podría rechazarlo por puro principio, pero yo resolveré ese asunto. Llevaré el traje a los contenedores de desechos colgado directamente en su gancho, para que se entienda a primera vista que la prenda aún no es para la basura. No todos pueden permitirse ropa tan costosa. Estoy segura de que encontrará un nuevo dueño en cuestión de minutos. Habiendo zanjado la cuestión, el hombre se encaminó con paso majestuoso hacia la cocina, donde, como de costumbre, le esperaba un desayuno saludable y exacto, un huevo tibio, con la yema apenas comenzando a espesar, un plato de avena endulzada con mermelada de frambuesa, un yogur natural sin aditivos, y una taza de café con leche y una pizca de azúcar refinada. A sus 40 años, podía permitirse muchos lujos. Había adquirido ciertos modales de gran señor, y ya casi no recordaba cómo habían sido sus inicios. Tenía derecho. Se lo había ganado con su arte, y con el simple hecho de su existencia en este mundo. No por nada sus admiradores lo amaban y valoraban tanto. Tenía un nombre poco común. Aristarco. Había sido una suerte de ocurrencia de sus padres, o más bien de su madre, Anastasia Lavano. Combinados, el nombre Aristarco y el apellido Lavano sonaban más o menos aceptables, especialmente cuando quedó claro que en el futuro el nombre del bien parecido muchacho estaba destinado a volverse público. Pero las cosas no se quedaron ahí. Hay un refrán que dice que nuestros defectos son siempre la continuación de nuestras virtudes. En el caso de esta personalidad, ya conocida en ciertos círculos, todo resultó exactamente así. Aristarco Lavano era ahora, para los estándares del teatro, una estrella pequeña, pero bastante notable a escala local. ¿Acaso lo sabía su madre de antemano? En absoluto. La joven y hermosa Nastia, que en los albores de su difusa juventud había sido ferviente admiradora de un ídolo del cine, no pensaba en eso. Había estado secretamente enamorada de un célebre actor de la vieja época y soñaba con pronunciar ese nombre las 24 horas del día, con pleno derecho legal. El esposo jamás supo la verdadera razón de tal elección, y Aristarco, tanto en el jardín de niños como en la escuela, sufrió de sobra las burlas de sus compañeros. A los de su edad, por alguna razón, les parecía que un nombre así solo debía llevarlo alguien de sangre azul. Lo molestaban llamándolo nuestro conde o nuestro príncipe Aristarco, y pronto acortaron la difícil palabra al apodo de Arrik, y si por acaso pronunciaban Aristarco, siempre era con una buena dosis de ironía. Al dueño del peculiar nombre, las palabras de sus camaradas le importaban un comino. Además, para su futura profesión, el nombre resultó ser sumamente adecuado.
Ya no necesitaba ningún seudónimo llamativo. Anastasia se esmeró en moldear a su hijo a semejanza de su actor favorito y, por lo tanto, desde la infancia, lo inscribió tanto en la escuela de música como en el taller de teatro. El muchacho, robusto, de ojos grises y con un rostro de querubín inocente adornado con rizos claros, no pasó desapercibido. Para cuando terminó la escuela secundaria, nadie dudaba ya de que continuaría su camino precisamente por la senda artística elegida, pues Aristarco Lavano se metía magníficamente en cualquier papel. Además, tocaba de manera bastante aceptable la guitarra y el piano, y cantaba, lo cual, sin duda, era una ventaja en el ambiente bohemio que había escogido. Sin embargo, el fuerte del futuro artista era el papel de galán. En el proceso romántico entraba en juego su maravilloso barítono de terciopelo, y todas las damiselas, sin excepción, se rendían de inmediato a la voluntad del vencedor. Ya desde la escuela, Arik andaba siempre rodeado por una multitud de jóvenes enamoradas de él. Podía invitar a salir a cualquiera, pero en ese aspecto, algo no marchó según el guión. No resultó ser el don Juan o el mujeriego que cambiaba, de amantes como de guantes según el color del abrigo. A la edad de 30 años, Aristarco se casó felizmente con Larisa, una de sus más fervientes admiradoras, y más tarde, jamás se arrepintió de ello. Su matrimonio era firme y estable en todos los sentidos. ¿Tenía defectos? ¿Cómo no haberlos? De todos los rasgos que suelen ser propios de la hermandad actoral, en Aristarco destacaba un marcado narcisismo, un tierno amor por sí mismo. Le gustaba contemplarse en el espejo, cuidaba su rebelde cabellera, haciéndose el peinado con su estilista personal. Y se esmeraba con las uñas, recordando aquello de que se puede ser un hombre de negocios y aún así preocuparse por la belleza de las manos. Mantenía su piel en perfecto estado, sin ascos a los tratamientos estéticos y sin olvidar los beneficios del ejercicio y los masajes. Tras concluir la escuela y recibir luego su formación profesional en el estudio teatral de una de las capitales de provincia, ingresó en la compañía del teatro local. Desde entonces, vivía obsesionado con los trajes de escena. Al ponerse el atuendo para un papel, se transformaba en un instante. Si tan solo hubiera podido salir del teatro a la calle vistiendo aquellos fracks, smokines y trajes clásicos de 2 o 3 piezas, no habría para él mayor felicidad. Habiendo saciado su organismo con vitaminas y calorías, Aristarco regresó a la sala, donde Larisa daba vueltas alrededor de su traje nuevo. Él volvió a contemplar su adquisición con indiscutible placer. Lana de excelente calidad, un corte de 3 piezas semientallado con bolsillos de solapa, un color negro perfecto, sin el menor rastro de matices marrones o grises en el tono. Para el aniversario quería estar forzosamente de smoking. Eligió la variante clásica de 2 botones para lucir especialmente elegante. También le reconfortaba el alma el hecho de que en la línea de confección de esa serie solo existían 10 unidades, y los demás ejemplares se habían vendido en un país del viejo continente. Sabían bien aquellos estirados sastres extranjeros cómo motivar a sus oficiales para la costura de semejantes obras de arte. Satisfecho con la revisión de su atuendo para el próximo cumpleaños, Aristarco decidió ir en carruaje al teatro para verificarlo todo una vez más. Faltaban contados días para el júbilo, y a él no le gustaban las improvisaciones ni los imprevistos escénicos. Para el público, su gala benéfica, donde todos los papeles y principales estaban destinados al festejado, debía parecer precisamente una improvisación, pero él sabía perfectamente desde hacía tiempo que las mejores sorpresas son aquellas que están minuciosamente trabajadas y preparadas. Al cerrar la puerta tras su esposo, Larisa suspiró con cierto alivio. Llevaba ya 10 años interpretando de manera impecable el papel de la abnegada y sumisa compañera junto al talentoso cónyuge. Había sepultado muy hondo sus ambiciones personales e incluso sus deseos, pero a veces, a pesar de todo, se cansaba. Aristarco la consentía con moderación, no escatimaba dinero para sus pequeños caprichos femeninos y un par de veces al año la enviaba sola a la costa o a algún sanatorio en la zona montañosa, indispensablemente con aire puro
y una multitud de tratamientos benéficos. Lara valoraba todo aquello, pero con cada año que pasaba, le gustaba más quedarse sola en su costosa hacienda, en medio de todas las comodidades modernas y objetos antiguos, una princesa sin corona, la dama de compañía del rey, libre de la gratitud que en tales casos correspondía mostrar. No se piense que no respetaba ni valoraba la celebridad teatral de Aristarco Labano. Simplemente, a veces le daban enormes ganas de pronunciar en voz alta aquella célebre frase: servir de buena gana, mas ser sirviente me causa náuseas. El ilustre Arik ensayaba a menudo en casa, y Larisa podía darle ventaja a cualquiera que osara competir con ella en el conocimiento de aforismos de la literatura clásica que se habían vuelto del pueblo. Pero de todas esas citas, aquella que hablaba de lo nauseabundo que resultaba lisonjear a otro se había convertido en su favorita, decidiendo que aún era un poco temprano para lidiar con el atuendo del aniversario. Larisa sacó del armario el viejo traje de Aristarco, el que él ya no quería ponerse. La llamada a su padre, a propósito de que usara el saco y el pantalón heredados del yerno, tal como ella había supuesto, no surtió efecto. El padre de Larisa era un militar de alto rango en retiro. Todos esos adornos y perifollos, como llamaba al guardarropa de Aristarco, no los podía ver ni en pintura. Había cambiado el uniforme militar por un estilo campestre y rústico, y no quería oír hablar de cambiar su imagen por la de un dandy. Larisa conocía a la perfección el trasfondo del descontento de su padre. No podía perdonarle al yerno el hecho de que en la familia nunca hubieran aparecido nietos. Menos mal que Lara no le repitió a su padre el diálogo que tuvo sobre ese tema con su esposo, cuando Arik le había declarado indignado: «Debes elegir de una vez por todas entre mí y los posibles chiquillos, te proveo lo suficiente». Cuando te cortejaba, te dije claramente que no planeaba expandir la familia, y eso no te detuvo. Nos casamos, y todo este tiempo has estado plenamente conforme y feliz. Jamás me hables de descendencia. Te diré que no, y eso te resultará desagradable. Y Larisa se resignó a que, por lo visto, no estaba en su destino ser madre. No pertenecía a la estirpe de las esposas audaces que, al quedar encinta, lo ocultan largamente al principio, para luego poner al marido ante los hechos consumados. Por el momento, su situación le acomodaba, y a los caprichos del cónyuge se había acostumbrado hacía ya tiempo. Su momento llegaba cuando Aristarco viajaba por negocios, y él lo hacía constantemente y por largos periodos, de modo que la libertad de muchas horas siempre le bastaba para tomar aliento y recibir al amado hombre con una sonrisa sumisa, casi sincera. Al desarrugar en el gancho el viejo traje de su esposo, volvió a suspirar con pesadez. ¿Qué caprichos son estos? Ni un solo desgaste visible, todos los botones en su lugar, y qué bueno es el corte en general. El traje claramente podría haber servido al dueño por más de un año, pero no había nada que hacer. Era poco probable que Aristarco cambiara de parecer. Así que debía revisar una vez más todos los bolsillos y llevar el desdichado traje a los contenedores, donde había un pequeño espacio para esos casos. Larisa había notado más de una vez que las cosas y objetos que aún servían desaparecían de ahí muy rápido, por lo que no dudaba en absoluto de que este traje correría la misma suerte. Lara decidió revisar los bolsillos. En el bolsillo interno, de repente, algo crujió. ¡Qué bien!, se felicitó de inmediato Larisa. Aristarco escondió algo aquí. No conviene que tu nuevo dueño, pobre traje, se entere de cosas nuestras que no le incumben. Al extraer una hoja de papel doblada en 4, tamaño oficio, Larisa la leyó con atención y casi cae desmayada. Tenía en las manos el resultado de una prueba de ADN en la que estaba escrito, con total claridad, que Aristarco Labano era el padre biológico de la pequeña Natalia Novikova, con una probabilidad del 99,9%. Larisa se dejó caer desvalida en el diván que estaba al lado. Sus pensamientos se enredaban. ¿Cómo era posible? Su esposo tenía un hijo por fuera, una niña de 3 años, a juzgar por las fechas de nacimiento de ella y del padre indicadas en el documento. Comenzó a releer el papel una y otra vez. Las letras bailaban ante sus ojos y no sabía qué hacer. ¿Lanzarse a llamar a su esposo con preguntas?
¿Esperarlo a que volviera del teatro y lanzarle la acusación a la cara? Callar, al menos hasta el jubileo, y primero enterarse de todo detalladamente. Larisa lamentó por primera vez que Aristarco hubiera reducido tanto su círculo social. Las amigas y las reuniones con ellas lo irritaban, los antiguos compañeros de estudios y conocidos de Larisa. Siempre le parecían a Aristarco personas de baja ralea. Residiendo en su Olimpo teatral y siendo una figura bastante conocida y reconocible en los lugares públicos, su esposo había alejado poco a poco de ella a todos, los que ahora podrían haberle tendido la mano en esta situación. De contarle todo a su padre, ni hablar. A Larisa incluso le dio pavor pensar en ello. Aquel hombre que tanto soñaba con nietos, simplemente borraría de la faz de la tierra al andariego del teatro sin pestañear siquiera. La madre de Larisa se había ido de este mundo temprano, incapaz de vencer una fatal enfermedad, y desde entonces Lara había sido para su padre la única luz en la ventana. No, con él definitivamente no se podía compartir semejante noticia. Larisa dobló febrilmente el papel en 4 y lo ocultó en el cajón de su ropa interior. Ahí Aristarco no se metería. Para calmarse un poco, se preparó un té de menta y luego se apresuró a llevar cuanto antes el traje a la basura. Ojos que no ven, corazón que no siente. Al menos por un rato quería alejar esa información. Más tarde salió a la calle a despejarse, inventando que necesitaban con urgencia pan fresco de la panadería vecina para la cena. Del traje ya no quedaba ni el rastro. Había desaparecido junto con el gancho de plástico, llevándose consigo el dolor de Larisa. Al llegar a casa, Lara tomó una decisión definitiva. No iba a actuar a la ligera. Se convertiría en un ojo avisor y un oído agudo. Seguiría cada paso de su esposo, hasta el punto de convertirse en su sombra, incluso en el trabajo. Qué bueno que hacía un par de años había sacado su licencia y tenía su pequeño carruaje. Los vasijas no las hacen los dioses. Si no podía contratar a un detective privado, no importaba. Ella misma se convertiría en detective. Los eventos solemnes en celebración de los 40 años del actor Lavano estaban en todo su apogeo cuando su suegro comprendió definitivamente para sí. Con su hija pasaba algo raro. Siendo él mismo un hombre de inteligencia por su profesión militar, don Iván veía con claridad que Larisa, siempre tan dulce y sumisa con su cónyuge, hoy no estaba ahí, no estaba en ese banquete, sino que permanecía al acecho con unos binoculares invisibles. Mientras su esposo representaba con esmero en el escenario ya al joven Romeo, ya al apasionado Tristán o al mismísimo Hamlet, Larisa aún se mostraba casi serena. Pero cuando en el enorme salón de banquetes comenzaron a desfilar las hileras de invitados, ella pasaba por una radiografía invisible a todas las mujeres que se aproximaban a Aristarco a menos de 1 metro de distancia. Don Iván resopló con fastidio. Vaya con el pillo, un pavo real inflado con todos esos trajes suyos. Seguro que se fue a la mala, por eso mi niña está tan tensa, pero no importa, pronto pondré a ese farsante en su lugar. Solo hace falta que Larisa no se percate de mis intenciones. Al día siguiente de los pomposos festejos en honor a la estrella teatral, ya 2 personas vigilaban a Aristarco, su esposa Larisa y el ayudante de don Iván. Con Yaroslav Gurín, el señor coronel se había conocido, mientras convalecía en el hospital militar, y, desde entonces, a pesar de la diferencia de edades, los hombres a veces iban juntos de pesca, o simplemente pasaban el tiempo en la propiedad de campo del padre de Larisa, invitando a su grupo a algún otro de los viejos camaradas de armas. Yaroslav había tenido que retirarse por invalidez cuando tenía poco más de 40 años. La herida que había recibido era grave, de esas por las que no te remiendan en el hospital por las buenas. Le había arrancado 2 dedos de la mano izquierda. Tras sufrir la mutilación, la esposa de Yaroslav no quiso saber más de él. El hombre asimiló la traición de mala manera, sin saber que su consorte le había echado el ojo a otro desde hacía tiempo, y corría a sus citas. La lesión sufrida por el marido fue solo el pretexto para la separación. Don Iván de algún modo intuyó de inmediato toda esa mentira, pero prefirió no amargar al nuevo conocido con sus conjeturas. Al salir del hospital, mantuvieron las buenas relaciones y, justo ahora,
El carruaje de Yaroslav seguía al de Aristarco a petición de su veterano camarada, de manera elegante y casi imperceptible, sin perder de vista tampoco al vehículo de Larasa, que seguía los talones de su esposo. De toda esa cotidianidad de los dos flamantes sabuesos, no sospechaba únicamente el propio Aristarco. En casa, Larisa se comportaba de manera impecablemente tranquila, como si nada pasara. El jubileo tanto en el teatro como en el restaurante había salido de maravilla. A Lavano le habían dado otro papel principal en la obra de estreno y se había sumergido de cabeza en los ensayos. ¿A quién le importaba en ese estado andar observando el comportamiento de la esposa, en su sirvienta voluntaria y a la vez compañera de andanzas y del corazón? Aristarco confiaba al 100% y no notaba nada a su alrededor. Quizá pocos lo crean, pero el apuesto dueño de aquel barítono impresionante, el exitoso actor que hacía llorar y reír al público con su maestría en el escenario, era perezoso. En su historial amoroso figuraban algunos romances breves e intrigas con sus más fervientes admiradoras, pero él consideraba esas relaciones casi inocentes más bien, como parte de la imagen de un actor célebre. Todas esas amantes exigían ciertas fuerzas e inversiones, y esa parte de la convivencia con el sexo femenino Aristarco no le agradaba en absoluto. Todo esto llevó, como era de esperarse, a que durante una semana Larisa y Yaroslav vigilaran al hombre sin resultado alguno. No se descubría nada que pudiera dar con el rastro de aquella prueba de ADN. Lara ya se había imaginado que Aristarco tenía otra familia en alguna parte, donde crecía felizmente su hija Natasha. Pero, según el guión ideado por ella, su esposo no se desviaba a las tiendas de niños por juguetes, ni se apresuraba a ningún lugar donde pudiera esperarlo otra mujer. Cada día regresaba invariablemente a casa y, dependiendo de su estado de ánimo tras la función, o bien alababa los guisos de Larisa, o bien fruncía caprichosamente sus labios bien perfilados, si el platillo no era de su agrado, y nada más. Larisa consumía sus días en la incertidumbre y en el deseo de acorralar a su esposo con la pregunta sobre la pequeña Natasha, pero hasta ahora no se había atrevido. Yaroslav, por su parte, a altas horas de la noche le informaba lo mismo a don Iván. No se observan reuniones sospechosas ni contactos de su yerno, de la casa al teatro y del teatro a la casa, por el mismo camino trillado. Deja el carruaje en las caballerizas subterráneas y se apresura a la cena. Todo muy decente, y con su hija lo mismo. No comete ninguna tontería, solo que sigue al esposo de manera demasiado evidente, casi sin ocultarse. Si Aristarco Lavano no estuviera tan metido en su arte, ya la habría notado desde hace tiempo. Larisa no sirve para detective, y todo habría seguido igual, ni bien ni mal, a no ser por un momento extraordinario. Justo el viernes, antes del fin de semana, cuando Aristarco tenía funciones tanto el sábado como el domingo, una dama inusual llegó al teatro. Desapareció por las puertas de la entrada principal durante bastante tiempo. De ahí salió junto con Aristarco y se lo llevó, a toda prisa, en su veloz coche extranjero de estilo deportivo. Para ser la madre de la pequeña Natasha, la mujer claramente no daba el perfil, pues aún considerando lo cuidada y esbelta de su figura, no tenía menos de 65 o 70 años. Yaroslav y Larisa, que observaban lo que ocurría, se quedaron helados de la impresión. El hombre reaccionó primero y arrancó tras él, vehículo que se movía rápidamente por la calle principal. Lara se retrasó un poco, pero pronto se unió también a la persecución. En su cabeza rondaban otra vez pensamientos sospechosos. Ahora lo sabré todo. A lo mejor es la abuela de la pequeña Natalia, la madre de la amante de Aristarco. La realidad resultó ser otra. Aristarco y su captora del teatro se detuvieron poco después cerca de una hermosa casona que se ocultaba tras una alta barda entre arbustos de lilas en flor. El aspecto exterior del edificio no recordaba en nada a unas habitaciones habitacionales. Más bien parecía la oficina de alguna firma privada. En la barda, en efecto, lucía un letrero enmarcado con dibujos de historietas. El nombre en el centro, con letras grandes, decía: El mago por una hora. Cumplimos cualquier deseo y sueño. En la cabeza de Larisa no cabía esa información. ¿Qué tenía que ver Aristarco con eso?
Él no era ningún mago ni prestidigitador que sorprendiera con milagros. Algo en su interior la obligó a permanecer en su carruaje, el cual había estacionado en diagonal a la misteriosa casona. A poca distancia se detuvo otro carruaje gris y discreto. Para su asombro, Lara reconoció en el conductor al camarada de su padre. ¿Este qué hace aquí? ¿Será que mi papá intuyó mi estado de ánimo y me puso un acompañante para que no pasara nada? Para poner cada cosa en su sitio de inmediato, Lara sacó el teléfono de su bolso y presionó el contacto guardado como mi amado papá. Con ese apodo había premiado a su padre desde la infancia. Entonces, en aquella época feliz y despreocupada, él la picaba con sus bigotes y le preguntaba, ¿qué lobo se va a comer ahora a la Caperucita Roja? La pequeña Larisa soltaba una risa cristalina y respondía, es mi amado papá. Don Iván respondió a su llamada al instante. Pasó algo, Lara. ¿Dónde estás ahora? No te quedes callada. ¿Me ocultas algo? Ella no respondió a sus preguntas, aplicando la táctica de la defensa siciliana, es decir, la defensa mediante el ataque. Mejor dime tú, papá, ¿para qué me pusiste a tu custodio? ¿Pensaste que no lo notaría? ¿Qué te has imaginado ya sobre mí? Aquí no hay nada que fantasear. Conozco demasiado bien a mi hija. En la presentación en honor a los 40 años de Aristarco no eras tú misma, y en el banquete se te veía notablemente triste. No quise arruinarles la fiesta con preguntas, y le pedí a Yaroslav que te respaldara. Eso nunca está de más. No me gusta cómo te veo. Y ni intentes mentir diciendo que entre tu esposo y tú todo está normal. De todos modos voy a llegar a la verdad. Sabiendo que discutir con su padre era inútil, Lara decidió prudentemente no hablarle por el momento de la prueba de ADN. En cambio, aceptó la ayuda de Yaroslav, e incluso pensó para sus adentros con ironía. Yarik, solo falta un Yurik en este grupo. Que sea como propone mi papá. No rechazaré la participación de Yaroslav en esta delicada situación. La visita de Aristarco a esa misteriosa casona, envuelta en aromas de lilas, me parece sumamente sospechosa. Que Yarik me ayude a tirar de este hilo. Mientras reflexionaba sobre todo aquello, llamaron suavemente a la ventanilla de su carruaje. Bajó el cristal y de inmediato se topó con la mirada inquisitiva de Yaroslav. Su padre ya le informó que ahora llevaremos la vigilancia de su esposo juntos. Le aconsejo que se pase a mi carruaje. El suyo, se mire como se mire, su cónyuge podría verlo en algún lado y reconocerlo de inmediato. Así, a Lara en ese momento le llegó la tranquilidad de saber que no estaría a solas con su desgracia. Yarik, en un instante, le pareció el mejor guardaespaldas del mundo. En su historia de vida, en este momento, no había espacio para el humor. Pero a la cabeza le vino inesperadamente el título de una vieja historieta. La investigación la llevan los inspectores. No recordaba a sus personajes ni el contenido, y tanto ella como Yaroslav estaban muy lejos, en apariencia de ser unos inspectores regordetes, pero en el alma sintió un alivio. El dolor compartido, aunque sea con un aliado fortuito, pierde su fuerza. Eso lo asimiló ahora con total claridad. Apenas tuvieron tiempo de acomodarse juntos en su vehículo cuando ocurrió lo increíble. De la casona salió Aristarco, y Lara volvió a quedarse atónita. Llevaba puesto el atuendo de un audaz vaquero o motociclista de caminos. Cuero, estoperoles, metal. Pero lo que más la impresionó fue el tatuaje que lucía en el cuello con la imagen de una calavera. Bien sabía ella que en el cuerpo de su esposo no había tatuajes, ni podían aparecer en tan corto espacio de tiempo. Remataron a Larisa por completo una espesa barba y bigote en el rostro de su marido. Reconocerlo con tal caracterización solo podía hacerlo alguien que lo conociera muy bien. Vaya cosas. Yaroslav hizo un gesto de advertencia con la mano. Ni un sonido. Su esposo, por alguna razón, se cambió a ropas que no le son propias. Se modificó el rostro, aceptó un tatuaje agresivo, aunque no sea real. Nada de esto me gusta. Trataremos de descifrarlo todo lo más pronto posible. Lo que terminó de conmocionar a Larisa fue lo que sucedió a continuación. De los portones de la casona salió una joven mujer, montada en un caballo de acero que brillaba bajo el sol. Bajo el sombrero se alcanzaba a ver una trenza firmemente recogida. En uno de sus brazos se levantó un poco la manga de su chaqueta de cuero,
y Lara vio con claridad el tatuaje de una calavera, aunque de un tamaño mucho menor que el de Aristarco en el cuello. Quiso pellizcarse. Toda esa estampa recordaba demasiado una escena de esas viejas películas del oeste sobre jinetes rebeldes. En su cabeza cruzó una idea salvadora. Sí, mi esposo está filmando en secreto en alguna serie. Quiere darme una sorpresa. De otro modo no puedo explicar estas metamorfosis en su guardarropa, desde un esmoquín hasta pantalones de cuero con estoperoles. Pero no se veían directores, cámaras ni extras por los alrededores. Al contrario, reinaba un silencio total, incluso un poco aterrador. Larisa solo alcanzó a notar que en el asiento delantero se acomodó la joven, y no su esposo. Aristarco la siguió de manera torpe, tardó en acomodarse, hasta que por fin se quedó quieto. El caballo de acero arrancó del lugar, y desapareció de inmediato tras la esquina. Y la siguiente versión que comenzó a dar vueltas en la mente de Larisa fueron pensamientos sobre el secuestro del célebre actor Aristarco Lavano. Yaroslav los disipó. Vamos, Larisa. Su esposo se subió al asiento sin ninguna coacción. La primera propuesta de Yarik para las acciones futuras conjuntas fue bastante constructiva. Sugirió no gastar por ahora en balde las provisiones ni gastar las botas, sino primero escudriñar en los papeles toda la información sobre la compañía El Mago por una hora. Debía existir su registro oficial y la lista de servicios que ofrecían. De otro modo, ¿qué clase de firma moderna era esa? La ocurrencia de Yaroslav resultó ser muy acertada, pero de eso se enteraron un poco más tarde, cuando se instalaron en una de las cantinas apartadas con una taza de café y un cuaderno de notas para los dos. En el carruaje del previsor hombre se encontraban muchos otros adminículos útiles, y Larisa no dejaba de sorprenderse de su pericia. Para detener el aluvión de sus cumplidos, él confesó con franqueza: «Sabe, todas estas viejas cartas, el fajo de papeles no utilizados, el mapa, se quedaron conmigo de mi vida pasada. Yo ya pasé por una situación similar cuando mi esposa y yo estuvimos al borde del divorcio. En ese entonces atribuí su decisión a la falta de deseo de compartir el destino con un inválido. Pero todo era distinto. Mis constantes salidas por actos del servicio irritaban demasiado a mi cónyuge, que resultó ser muy apasionada. Primero me engañó con el vecino, luego comenzó un romance con un compañero de trabajo y más tarde se registró en un sitio donde encontró a su nuevo amor celestial. Quizá haya culpa mía en esto. No lo supe ver, no advertí que su temperamento exigía ternura constante. Mis ausencias continuas se convirtieron en el detonante de nuestra separación». Larisa escuchaba sus confesiones con el corazón en un hilo y se sentía cada vez más aliviada. Ya antes sabía que su situación de vida no era novedad para mucha gente, pero una cosa es que esos mismos desventurados estén por allá lejos, y otra muy distinta es tal grado de confianza con una mujer a la que apenas conocía. Lara sentía que la confesión de Yarik no era para cualquiera, que él la salvaba así del dolor, y eso era algo desconocido para ella. Aristarco prácticamente nunca se preocupaba por lo que ella tuviera en el alma. Consideraba que cualquier tristeza suya se borraba con un vestido nuevo y un bolso de moda a juego para rematar. Los datos sobre la firma El Mago por una hora en los registros de la región en efecto se encontraron, pero todos eran un tanto imprecisos, generales, con un evidente toque de misterio. La todopoderosa compañía prometía ayudar a resolver cualquier asunto y lidiar con las situaciones de vida más complejas. En el menú de servicios todo se veía difuso. Predominaban frases generales del tipo: si tiene un conflicto familiar o dificultades con alguno de sus colegas, acuda a nosotros y todos sus problemas desaparecerán. Especialmente a Larisa y a Yaroslav les causó gracia el lema: «Cree en el milagro, y éste vendrá a ti». Lara no se arrepintió en absoluto de que ella y Yarik no se hubieran lanzado tras el caballo de acero que se llevaba a Aristarco con rumbo desconocido. Él andaba metido en juegos con fuego. Bueno, con ella bastaba ya con la noticia de que en algún lugar desconocido tenía una hija. Algo se había quebrado en su alma, y servir con serenidad al gran esposo, según el entender de éste, ahora no lo deseaba para nada.
Cuanto menos apareciera Aristarco por la casa, mejor para ambos. Que fueran felices en sus sueños las admiradoras de Aristarco Labano. Si lo conocieran más de cerca, tal vez se llevarían una decepción. Su ídolo no era el segundo después de Dios. Estaba, en realidad, muy lejos de la divinidad. Doña Clarisa sonrió con satisfacción, mientras observaba cómo el caballo de acero con aquel vanidoso mentecato de Aristarco se alejaba de los portones de la casona. Antes de cerrar por completo las cortinas de las ventanas, aspiró con placer los aromas de las lilas en flor, y solo entonces ordenó le trajeran café. Como siempre, una taza grande, cargado y hasta un poco amargo. Solo reconocía esa mezcla fina que le traían, de tierras de ultramar por un canal comercial especial. En el alma de esta mujer, que en su tiempo fuera de una belleza divina, habitaba la venganza, la cual, como es sabido, se debe servir en plato frío. Solo selectas personas sabían quién era ella, de quién había sido compañera durante muchos años. Su amado del corazón, que en otro tiempo llevara el apodo de El Gavilán, era una figura de muy alto vuelo en los territorios del contrabando. Murió por la traición de un amigo que logró salir limpio del asunto. Ahora ese sujeto, convertido desde hacía tiempo en un rico y exitoso terrateniente, no gustaba de recordar su pasado, y de que la mujer amada del gavilán había sobrevivido a aquel provocado accidente de carruaje, ni idea tenía. 30 años habían pasado, qué reclamos de cuentas pasadas ni qué disputas cabían ya. Clarisa, más conocida en ciertos círculos como Clara, logró entonces salir del carruaje que se hundía en el río, nadar hasta la orilla y mantenerse oculta hasta que llegara el momento. Desde entonces, las cosas se dieron de tal modo que, todo en su difícil vida, lo consiguió por sí misma, templando la fuerza de voluntad y fortaleciendo el carácter. El principio fundamental de su vida no lo inventó, siguió aquella conocida máxima surgida de las crónicas de los viejos presidios. No creas, no temas, no pidas. Los relatos enteros de las prisiones coloniales nunca los leyó, pero esa enseñanza la tomó como base de su existencia. Y nadie en el mundo sabía que su corazón se había cubierto con una capa de hielo cuando comprendió que, habiendo perdido el gavilán, el conocimiento por el golpe, no podría salvarlo, no podría sacarlo de aquel carruaje, y debía ponerse a salvo ella sola. Cuando tiempo después vio una obra teatral sobre una tragedia marítima, y la escena en la que el protagonista Sada, salvando a su amada, también se hunde para siempre en el abismo del agua, lloró largamente. ¿Cómo entendía a aquella heroína que luego vivió toda la vida con esos recuerdos? En los tiempos actuales casi no quedaba nadie que la conociera a ella o al gavilán, y por eso no confiaba en nadie. Bordaba su venganza con aguja larga, puntada a puntada, y con hilos de colores sobre el lienzo del destino del traidor. Perjudicaba primero en lo pequeño, preparándose para la acción que finalmente lo concluiría todo. Su creación, El mago por una hora, fue concebida con plena conciencia y minuciosidad, levantada literalmente ladrillo a ladrillo. El principal cliente, lógicamente secreto y que además ni sospechaba nada, era don Gonzalo Troshin, que vivía a cuerpo de rey, y regocijándose de que ya nadie supiera que el legendario Trocha era él mismo. Estaba seguro de haber borrado todo tras de sí. Pero doña Clarisa triunfaba. Se acercaba la hora del ajuste de cuentas que había aguardado por 3 décadas. ¿Por qué el castigo no se había ejecutado antes? A esto siempre se interpusieron diversas circunstancias. Cuando una Clara empapada y temblando de frío fue recogida en el camino por un carruaje fortuito, el conductor entendió todo mal al respecto. La dueña de una belleza demasiado audaz y atrayente le pareció por alguna razón de fácil acceso, e intentó darle calor. La verdad sobre sí misma, lógicamente, a ese falso salvador no se la podía contar. Lo hizo volver en sí únicamente un golpe con un objeto contundente que le cayó a la mano en la cabeza. A Clarisa no le quedó más remedio que quitarle el carruaje al desdichado caballero y a él mismo, inconsciente, dejarlo en un montón de paja a la orilla del camino. Aquel conductor, que resultó ser un pintor de retratos, tenía una memoria muy fina. Grabó con nitidez los rasgos de su compañera de viaje,
no acudió a las autoridades y la encontró, de manera sorprendente, a través de ciertas conexiones. Y eso a pesar de que a Clarisa la gente de confianza la ayudó entonces tanto con los papeles como con el refugio. Su encuentro ocurrió mucho más tarde, y el gran problema radicaba en que, para Clarisa era sumamente importante mantener el incógnito. Le pagó a ese pintor de una manera peculiar. Él mismo lo propuso. Se convirtió en su musa inspiradora y además en su amante. Tan hondo le caló en el alma que incluso la perdonó rápido, por aquel golpe en la cabeza cuando ella aceptó estar con él. Clarisa le dio a ese pintor un hijo, que hasta la fecha seguía siendo su mano derecha. Su progenitor a ambos siempre les pareció inofensivo. El amante de Clara, que sufría intensamente por sus lienzos y que nunca logró que ella aceptara ser su esposa, se la pasaba como en un columpio. Si al público le gustaba su paisaje o bodegón, andaba entusiasmado. Si la multitud no reconocía alguno de sus retratos o bocetos, ahogaba la decepción en la botella de aguardiente. Así se entregó a la bebida, pues no era ningún genio de los pinceles y el óleo, un pintor del montón con raros aciertos en su arte. Clara en el fondo incluso le estaba agradecida por esos 20 años bajo el mismo techo. Le agradaba su principio de no volver a preguntar jamás sobre su pasado, recordando la mano dura de ella y de no entrometerse nunca en sus asuntos. Dos soledades existían en una misma casa, y nunca llegaron a ser personas cercanas, cada uno por su propia razón. Cuando el pintor pasó al otro mundo, resultó que algunos ahorros sí que tenía. Y no es que ocultara esa información a Clarisa, sino que, muy probablemente, simplemente no le daba mayor importancia. La mujer, que aún se conservaba sumamente atractiva, no estuvo sola por mucho tiempo, y esta vez no eligió a un hombre, con el cual esconderse tranquilamente y sanar viejas heridas, sino a un amigo y aliado. Es más, de un mundo completamente distinto. Los ahorros del antiguo compañero fueron destinados a la apertura de un pequeño negocio, al cual el mejor complemento serían las influencias. Fue así como en la vida de Clarisa apareció un general del ejército en retiro, un viudo que se la había pasado toda la vida en los cuerpos de seguridad, y conocía el mundo del contrabando de cabo a rabo. Sorprendentemente, no se puso a escarbar en el pasado de su mujer. A su manera la amaba y estaba dispuesto a ayudarla. Pero ella no le reveló sus verdaderos planes. Dijo solamente que deseaba ayudar a las personas en situaciones difíciles. Ah, si el general hubiera sabido en qué transformaría. Más tarde doña Clarisa sus revelaciones sobre el servicio no habría dado crédito a sus oídos. La gente del servicio no debe contar a sus allegados el curso de las indagaciones. Esa máxima para el general era sagrada. Pero si el caso en cuestión ya había pasado al juzgado o, más aún, al archivo, ¿por qué no compartir con la compañera algo picante o de interés? El retirado, que se disponía a escribir sus memorias, comenzó a discutir a menudo con Clarisa los asuntos de años lejanos y a los delincuentes especialmente hábiles que se las habían ingeniado, de manera virtuosa para librar el castigo por insuficiencia de pruebas, o en virtud de una coartada de hierro al momento del delito. Para doña Clarisa, los relatos del general se convirtieron en alimento para la reflexión. Se acercaría a su deudor Troshin, o de lo contrario se convertiría en la reina para los capos del bajo mundo y en el remedio milagroso para la creación de la coartada perfecta. Su cabeza siempre había sido lúcida y su mente astuta. El quedar formalmente viuda por tercera vez, si se contaba al gavilán y al pintor casi como maridos, le tocó a Clarisa hacía un par de años. El corazón del general se detuvo a mitad de una frase y ella volvió a quedarse sola. El hijo desde hacía tiempo tenía su propia familia, y allá crecían los nietos, muy alejados de las actividades específicas del padre y de la abuela. Para ese entonces, ella ya había logrado forjarse en el medio un nombre respetable y serio. De conocerla, preferían no andar hablando. Acudían con frecuencia incluso bajo el manto de la noche, para estar siempre a la mano de los clientes importantes. Clara no dejaba la casona ni de noche, habiendo acondicionado en ella un par de habitaciones cómodas como un modesto refugio femenino. Para nadie resultaría una novedad
un asunto como la doble contabilidad. Con doña Clarisa en la compañía, en ese aspecto, todo era precisamente perfecto. Solo que los encargos se dividían en claros y oscuros. Los primeros eran aquellos para quienes necesitaban jugarle una broma a los allegados, colegas o competidores con cierta dosis de ironía o gracia. Y luego, estos mismos se rendían a la voluntad del vencedor. A un círculo selecto más estrecho le hacía falta otra cosa, una coartada impecable para la esposa, el esposo, el patrón o los parientes en algún esquema no muy honesto. Lo más inocente solían ser cosas como despistar al cónyuge al marchar a las playas lejanas. Clarisa cada vez se asombraba de lo cruel e indiferente que se había vuelto este mundo, pero por honorarios sólidos ayudaba a esa gente de mala calaña. El dinero no huele, y a ella le hacía falta ganarlo de manera estable y en abundancia. Sus encargos favoritos eran las misiones de redactar, crear una reputación fabulosa o una leyenda, por medio de un guión minuciosamente preparado, armar ese cuento por todos lados de manera tan elegante que nadie pudiera encontrarle un fallo. En tales casos, para Clarisa trabajaba un equipo grande y plenamente verificado, y nadie la defraudó ni una sola vez. Incluso ese descriado de Aristarco aceptó la prueba de ADN, en la que participó un material biológico que no era el suyo. Pero el propio supuesto padre ni sospechaba de ello. Aceptó varonilmente el resultado de los análisis, prometiendo mantenerlo todo en secreto. Y es que lo compró por un precio de risa. Le consiguió un ejemplar raro de esmoquín en Europa, y el vanidoso Narciso se rindió, a cambio de la promesa de vestirlo de tal modo que hasta las figuras de la capital le tendrían envidia. Doña Clarisa se hizo de un esclavo casi propio. Lavano creía cualquiera de sus palabras y cumplía cualquiera de sus encargos. Estaba indeciblemente feliz de que la historia de sus andanzas y del nacimiento de la hija estuviera guardada bajo 7 llaves. Todo esto Clarisa lo hacía de manera virtuosa, absolutamente impecable, solo para acorralar a Gonzalo Trochin en una trampa, obligarlo un día a sufrir también, mirar en sus ojos completamente mentirosos y cerciorarse de que le dolía. Su estrategia estaba construida sobre el banal triángulo amoroso. Gonzalo Trochin, en el ocaso de sus años maduros, se las había ingeniado para enamorarse, como un muchachuelo inexperto, y además de una joven beldad dudosa en todos los sentidos. Sí, Julia Novikova era sumamente hermosa de cuerpo, formada como una diosa antigua. El cuerpo perfecto lo complementaba una carita linda, que no expresaba particulares capacidades intelectuales, ni siquiera ocultas. Julita estudiaba en la escuela de mala manera, y en la academia la metió ya Trochin. Deseaba que su muchacha recibiera una educación digna. Él era mucho mayor que ella, y por desgracia, no era eterno, así que se apresuraba a construirle un futuro exitoso. La desgracia de Trochin era que la célebre ninfa de sus ensueños estaba prendada del actor Aristarco Lavano. Iba casi en secreto a todas sus funciones, llegó incluso más lejos, ingeniándoselas para orillar al galán de las tablas teatrales a la intimidad. A Aristarco le atrajo en demasía que se interesara en él semejante Venus, una Afrodita con una gracia felina en un solo frasco. El hombre, perezoso para las muestras de atención, estaba conforme, además, con que esta vez no tenía que tomar la iniciativa él mismo. La joven encarnación del amor y la atracción no le daba tregua, y había que ser un hombre del todo tonto para no caer ante tales promesas. Para sorpresa infinita del propio destino, Julita era virtuosa en la organización de las citas secretas con Lamato. Lo buscaba solo en los días en que Trochin estaba de viaje y a burlar a los capataces que tenía, asignados para vigilarla. Había aprendido hacía ya tiempo. Para ciertas cosas, el ingenio y la astucia le alcanzaban de sobra. Y es que todos los hombres, sin excepción, caían ante sus encantos de inmediato y sin remedio. Arrugaba la nariz perfecta, fingía una dolencia supuesta, manifestaba el deseo de quedarse en cama en casa, y desaparecía por los tejados de su vecindario al contiguo, y lo demás ya era cuestión de maña. Sabía que su viejito, su Genochka, no le perdonaría tales aventuras, e igual daba el paso. El azar vencía al temor, e incluso, al contrario,
Infundía a esos encuentros con Aristarco una pimienta adicional. Cuando Julia comprendió que estaba encinta, de inmediato comenzó a sentirse muy orgullosa de sí misma. Estaba segura de que pariría el hijo de una celebridad. En Troshin ya casi no pensaba. Pero Labano no mostró entusiasmo alguno por la posible aparición de descendencia en este mundo. La precavida Julia en tal caso le soltó la noticia a Troshin, quien ni pensar podía que tenía un rival. De ninguna desconfianza o prueba de paternidad se podía hablar aquí. Le creía a la amada de manera ciega e incondicional. Al enterarse de que el castigo lo había librado, Aristarco no cortó las relaciones con su admiradora. Solo redujo el número de encuentros, manteniendo la apariencia de un trato tibio hacia Julia. A su debido tiempo, llegó al mundo una preciosa criatura a la que dieron el nombre de Natalia. Podría suponerse que tal acontecimiento enfriaría un tanto el entusiasmo del antiguo capo y ahora conocido terrateniente Troshin, pero no fue así. Natashita crecía entre mimos y lujos. Lo único era que el señor Troshin no legalizó oficialmente el hecho del nacimiento de la hija, pero eso precisamente no afligía en nada a Julia. A la niña la registró con su propio apellido. Crecía sana y fuerte, sin dar a la madre mayores dolores de cabeza. Además, el cuidado de ella muy pronto fue encomendado a una nana calificada, y Yulia Novikova obtuvo nuevamente libertad de acción en sus traslados. Al enterarse de todo esto, Clarisa se frotó las manos complacida. Llegaba su hora estelar. Le daría la vuelta a todo en esta historia. Y solo Larisa Labano, que creía ingenuamente en la decencia de su marido, ni por asomo sospechaba de lo que ocurría. Más de 3 años desde el inicio de la intriga de Aristarco con Julita, permaneció sorda y ciega a todo. Doña Clarisa entró en este remedo de historia, sincera ya después del nacimiento de la niña, y de inmediato decidió verificar quién era en verdad su padre de sangre. El material biológico con sus posibilidades lo consiguieron fácil. Para sorpresa, el padre de la pequeña. Natalia resultó ser en efecto Troshin, pero Clarisa decidió armar todo como si el padre de la niña fuera Aristarco. Obligó al actor, ya sumiso a ella, a entregar el material biológico. Lo convenció de que Natalia era su continuación, lo cual a Labano no le causó ninguna alegría. Fue precisamente este documento de paternidad el que más tarde encontró Larisa en el bolsillo del traje viejo, y todo lo que vivía y giraba en torno a Natalia Novikova se vio forzado a trasladarse a una nueva órbita. Aristarco, temeroso de los pleitos con su esposa, sobre la existencia de Natalia, callaba como un sepulcro. Julia se había aficionado a destiempo de un audaz jinete de caminos, y ahora buscaba pretextos de más para hallarse cerca de él, otra vez en secreto de Troshin. Labano, observando el anhelo de la amante, inesperadamente para sí mismo comprendió que no quería perderla y acudió a doña Clarisa por consejo, sin saber que ella desde hacía tiempo estaba al tanto de su afición. No sabía él una sola cosa. Su mentora utilizaba a todos los participantes del drama, que se avecinaba a ciegas, convirtiéndolos en marionetas de su juego. En la función que se preparaba para Troshin, antes no existía un personaje como el amante de los caballos de acero, pero a Clara nada la asustaba. Sobre la marcha cambió todo el plan. Es más, le prometió a Aristarco que le devolvería el favor de Julita si dominaba la monta del artefacto. En el momento actual, toda esta historia se encontraba en la etapa de los entrenamientos de Labano con una instructora. Justamente en esa labor lo sorprendieron Larisa y su nuevo ayudante en los asuntos de la vigilancia, Yaroslav. Mientras Yaroslav Gurin y Larisa Labano intentaban reunir, aunque fuera, alguna información adicional sobre la firma El Mago por una hora, y observaban un par de veces más cómo el propio Aristarco se ponía con cuidado al mando del aparato, a Clarisa le cambiaron drásticamente los planes. Esas prácticas con el caballo de acero debían acelerarse a cualquier precio. Estaban en juego esperas de muchos años. Clara armaría un espectáculo grandioso ante los ojos de la multitud de espectadores. Labano recibiría mañana mismo otro esmoquín, un frac o el traje más novedoso, pero ella lo obligaría en fechas próximas a presumir lo aprendido ante Julia. Hasta ahora,
Sus prácticas con el aparato se mantenían bajo estricto secreto de la amante. Doña Clarisa observaba con una mueca cómo Aristarco Lavano se lucía ante el espejo en una de las habitaciones del fondo de su casona. Pensaba, este no es un hombre ni un artista, es un pavo real auténtico. Lleva una hora admirándose a sí mismo, ya no se puede ni ver. Cortó sus pensamientos a mitad de frase, recordando el papel que le tenía deparado a Aristarco en sus planes. En 2 semanas se celebraría en el pueblo el Festival de los Jinetes de Caminos, donde los jinetes demostrarían su estampa de cuero y acero y su audacia. Ya había inscrito a Aristarco y a su acompañante como participantes de la marcha veloz. En este momento, sus ayudantes técnicos preparaban la ruta para la ejecución de la sentencia largamente concebida. La mañana del día en que estaba señalada la fiesta de los jinetes, don Gonzalo Troshin recibió una carta en sus propias manos. Los empleados de doña Clarisa se encargaron de que nada le impidiera presentarse también en ese vistoso acto. Por lo demás, de que el hombre enamorado acudiría sin falta, ella no dudaba ni un ápice. Troshin era de los que en todo y siempre procuran cerciorarse en la citada carta a su nombre había solo 2 hojas: la invitación al festival, con la lista de sus participantes, y la copia de la prueba de ADN, con la indicación de la paternidad para Natalia Novikova. Tras leer lo escrito en los papeles, el rostro de Troshin se tornó de piedra. A la cabeza, del todo a destiempo, entraron en torbellino los recuerdos de la juventud. Vivía entonces en un internado especial para adolescentes difíciles. Se las había ingeniado, antes de eso, para destacar en los caminos del contrabando, por lo que le fue determinada la reeducación en la institución correspondiente. En el lúgubre edificio viejo la vida transcurría según un horario estricto: estudio, trabajo obligatorio, raras horas libres. Gonzalo las aprovechaba de modo peculiar. Se inscribió en la biblioteca y le tomó gusto a la lectura. Cierto que la selección de libros ahí era escasa, y muy pronto ya conocía todas las obras existentes de cabo a rabo. De todo lo leído más de una vez, lo atrapó tal vez un viejo autor de novelas de ambición y su trilogía de pasiones. Fue entonces cuando Gonzalo se dio la palabra de que saldría de la institución especial y se convertiría en alguien grande. Ese personaje hasta la fecha seguía siendo su referente. Tras ese apego por las novelas que componían la trilogía, el joven Troshin de inmediato decidió recibir educación y dedicarse a los asuntos financieros, y caminó hacia ello largo tiempo y con empeño. Lo único con lo que se desvió del camino trazado fue que su primer capital lo consiguió por medios no honestos, traicionando a su amigo más cercano. De esto prefería no acordarse ni pensar. En cambio, estudió en detalle la historia de su obra favorita, conocía minuciosamente su trayectoria y que el último tomo fue escrito por el autor poco antes de morir y que ese hito literario nadie se había atrevido a llevarlo a escena. El encuentro con la joven y hermosa Julia Novikova, don Gonzalo lo consideró una buena señal. A él, como al protagonista de sus lecturas, ya en el ocaso de la vida le llegaba el amor verdadero, ese que se da a muy pocos y ocurre en la vida una sola vez. Troshin incluso consiguió una pintura de la musa, que inspiraba los textos de su autor preferido, la misma figura impecable, la misma belleza incomparable que la de Julita. Aquella estampa lo fascinaba y solo fortaleció en Troshin la idea de que su conocimiento con Julia estaba predestinado por los mismos cielos. Le creía a su amada incondicionalmente. Ni pensamientos permitía de que ella pudiera engañarlo. Hacia la hija, si se había de ser franco, no abrigaba particulares sentimientos paternales y no intentaba analizar por qué la niña no le causaba tanto entusiasmo. No obstante, cumplía su deber para con la criatura con honestidad y esmero. A Julita la seguía cuidando y consintiendo, incluso recibiendo el mensaje con la prueba de ADN de otro hombre. No creyó nada a la primera palabra. Él lo averiguaría y verificaría todo por sí mismo. Y ver el Festival de los Jinetes, bueno, sería incluso entretenido. Y luego ya se vería quién jugaba con él a esos juegos tan crueles e intentaba calumniar a su amada. Doña Clarisa dudaba un poco respecto a la reacción de
Julia Novikova ante el hecho de que su actor amante, por amor a su pareja, hubiera dominado la monta del caballo de acero. Pero en ese punto precisamente, todo marchó como sobre ruedas. Cuando Aristarco le soltó a Julia su impactante noticia de que él también se unía ahora a la hermandad de los jinetes, ella quedó fascinada y, lógicamente, aceptó lucirse al lado de su hombre. Le afligía una sola cosa. ¿Alcanzaría a conseguirse un atuendo digno para la ocasión? Con ropa ajustada de cuero, adornada con detalles metálicos, luciría muy vistosa. Al enterarse de este problema, Clara lo resolvió en 2 tiempos. Y cuando los espectadores rodearon los aparatos alineados en la ruta, no había más hermosa cazadora de corazones vaniles que Julia con el traje nuevo que le había regalado Aristarco. Clarisa sonrió con aire de fiera. La adrenalina en su interior hoy estaba por las nubes. Todos los peones en el tablero de ajedrez del destino estaban ya colocados. Ya le habían informado que Troshin había llegado acompañado por 2 escoltas y ya había reconocido a su amada Julia en aquella mujer de la que ahora no apartaban los ojos de admiración los hombres del público. Gonzalo Troshin decidió esperar, ver el maratón de los jinetes hasta el final y ya luego hablar con Julia. A fin de cuentas, no era un jovenzuelo apasionado para armarle un escándalo a la amada en público. Se arreglarían más tarde y sin testigos. Faltaba más que todo esto, considerando que era una figura conocida en el pueblo, se diera a la publicidad. Una vuelta de honor a velocidad lenta. Hoy en este evento no se hablaba de ninguna competencia audaz, por lo que Aristarco y su acompañante se sentían seguros, y Lavano estaba tan orgulloso de sí mismo que todo, en a su interior, se suspendía por la importancia de lo que ocurría. La hilera de caballos de acero realiza un par de recorridos vistosos más por la misma trayectoria, y luego se encamina a la recta final, que pasa por el puente sobre el río. Clarisa se contiene, ahora o nunca, y su gente no la defrauda. A la mitad del puente, con el aparato de Aristarco, comienza a ocurrir inesperadamente algo extraño. Deja de obedecerle, empieza a cobrar una vida propia e indomable. Un brusco viraje a la derecha hacia la barandilla del puente. Luego, de pronto, el motor comienza a rugir con fuerza. El caballo de acero arrastra a sus ocupantes hacia el borde del abismo sobre el agua, y la resistencia es inútil. El público, que se encuentra a la distancia de lo que ocurre, no lo ve, pero Troshin de repente siente que se le parte el alma. Un dolor insoportable le oprime el pecho. El rostro se le torna pálido, la frente se le cubre de sudor frío, y en ese instante, ante él aparece de pronto una mujer vestida con un elegante traje de pantalón y un sombrero de grandes alas. La desconocida se levanta el velo, y la tierra se le va de los pies a Troshin. El alma le grita: «Esto no puede ser, no es ella, todo quedó en el pasado desde hace mucho». Cuando Troshin vuelve un poco en sí, ya no hay ninguna mujer al lado. Decidiendo que había sido una visión, por fin presta atención a las palabras de uno de sus escoltas. Hay un accidente en el puente. Uno de los jinetes rompió la barandilla y cayó al río. Los afectados se hundieron de inmediato. En estos lugares el agua es bastante profunda. Al lugar se apresuran los rescatistas de la región. A Troshin no hacía falta contarle nada más. El futuro ya lo sabía él mismo. El castigo finalmente lo había alcanzado. Le daban ganas de lanzarse allá, pero no podía permitirse esas emociones vivas. Eso destruiría su reputación impecable actual. Se acordaba también de lo otro. Julita no tenía posibilidades de salvarse. No sabía nadar en absoluto, de lo cual tuvo oportunidad de cerciorarse cuando viajaban a las costas del mar. Era el fin. El gavilán siempre fue más fuerte que él, y justo ahora, desde el otro mundo, disponía de su destino, quitándole lo que más quería. Para la tarde, en la mesa de Troshin, cae el informe de su cuerpo de seguridad sobre el incidente en el Festival de los Jinetes. Suena aproximadamente así: en el puente hace poco se realizaron obras de reparación que no estaban concluidas. La tragedia que se cobró 2 vidas fue una casualidad fatal. La revisión del vehículo mostró que estaba en buen estado, pero su conductor era aún muy inexperto. Conclusión: perdió el control del mando. No se logró salvar ni al jinete, que resultó ser una celebridad teatral local,
ni a su compañera de viaje. Ambos se ahogaron. Tras leer toda esta información, Troshin de pronto pensó: finita la comedia. Se puede bajar el telón de mi vida. Sin Julita ya no sé respirar. Todo se volvió innecesario. El mundo me resulta ajeno. Nunca fue afecto a las teatralidades, al boato o a las declaraciones ruidosas. Simplemente ahora comprendió que por todo en la vida, a cada uno de nosotros, alguna vez nos pedirán cuentas. Además, sabía con certeza que no se pondría a buscar a Clara, la compañera del gavilán. Ella hizo lo que tenía que hacer. Ahora en su corazón reinaba el vacío, y también se instaló en él un extraño respeto hacia la mujer que, a pesar de todo, se había vengado por su amado. Él la comprendía, y él mismo en venganza no emprendería nada. En algo completamente distinto pensaba en ese momento doña Clarisa. Le daba un poco de lástima el amante de los trajes, ese Narciso de Aristarco. En el fondo, era del todo inofensivo, y volvió a cortar sus pensamientos a mitad de frase. Cuando se corta el monte, vuelan astillas. Una hora después, Clara llamó a su hijo y le declaró que se retiraba de los negocios. La actividad de la compañía El Mago por una hora ya no le hacía falta ni le interesaba. Ya no le parecía gracioso el lema de su firma: el que no se escondió no es culpa mía. Estoy cansada, hijo. No te puedes imaginar lo cansada que estoy. Por eso ya me compré el pasaje para mañana. Mi casita junto al mar por fin ha esperado a su dueña. Contigo estaremos en comunicación constante. Si alguna vez me necesitas, siempre sabrás dónde encontrarme. Larisa Lavano quedó conmocionada cuando Yaroslav le dijo que su esposo había muerto, y además, no en cualquier lugar, sino en el Festival de los Jinetes, junto con una joven mujer de nombre Yulia Novikova. No había que ser un sabio para vincular ese suceso con el resultado de la prueba de ADN encontrado. Ahora Larisa ya podía contarle tanto a su padre como al nuevo camarada sobre ese documento. La reacción de don Iván fue enérgica, pero al mismo tiempo dulce. No se lanzó a consolar a la flamante viuda, sino que de inmediato declaró: pero algo al menos dejó tras de sí nuestro gran artista. Una hija. Eso es una bendición, Lara. Y ni de broma esa criatura va a parar a un orfanato. Yo mismo en persona me encargaré del trámite de todos los papeles. ¿Qué a tiempo se te ocurrió revisar los bolsillos del traje viejo? Larisa no le discutió, más aún cuando Yaroslav Gurin apoyó por completo la decisión de su veterano camarada. En efecto, Larisa, yo también les ayudaré en todo lo que pueda. Mi esposa no alcanzó a darme un hijo. Que al menos esta niña no se quede huérfana. Y dejemos ya, después de todos estos acontecimientos tan variados, el trato de etiqueta. Hablemos de tú. Sostengo firmemente la opinión de que cada persona llega a nuestra vida para algo. Tú, por ejemplo, para dar calor y alegría. Ya alcancé a tomarte aprecio, Lara, y espero que no me rechaces. Clarisa, que hablaba un par de meses después con su hijo por teléfono, sonrió con satisfacción. Tiene razón el refrán: no hay mal que por bien no venga. Dices que Larisa y ese Yaroslav están ahora juntos, y él claramente es mucho mejor que su Aristarco Lavano. Resulta que tú y yo somos los limpiadores de la sociedad. De una suciedad la lavamos, a la otra inmundicia la aplastamos, la destruimos de la manera más terrible para ella. Troshin, según escuché, se apartó por completo de los negocios. Encomiable. Por lo demás, él me pagó todas las cuentas. Y Larisa y Yaroslav caminaban por el parque, llevando de ambos lados a la pequeña Natalia de las manos. En el camino, la niña no paraba de parlotear. Pero Lara extrajo de sus relatos para sí misma una sola cosa. A Nana no le gustaba ir al parque. Buena, pero ya muy viejita. Mamá todo el tiempo estaba ocupada. Nosotros sí vamos a seguir viniendo aquí juntos, ¿verdad? Y además me prometieron comprarme un cachorro. Pronto es mi cumpleaños. Ya voy a cumplir 4 años. El trío pasó de largo frente a una banca en la que estaba sentado un anciano encorvado. Él los miró marchar y susurró: duerme tranquila, Julita. Tu hija cayó en manos seguras. Pronto yo mismo me uniré a ti. No tengo nada que hacer sin ti en esta tierra.